Hola, soy Verónica Fuente Kleiner, abogada titular del Estudio Jurídico Fuente Kleiner y parte de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy les quiero contar a qué coberturas tiene derecho un paciente con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Ya sea que el paciente tenga o no tenga certificado único de discapacidad, la cobertura que corresponde es integral. No obstante, siempre recomendamos tramitar el certificado único de discapacidad porque ello facilita muchísimo el acceso a todas las coberturas, de tratamientos, de medicamentos y de atenciones. Sin embargo, si el paciente no quiere por el momento tramitar el certificado de discapacidad, es importante saber que por la ley de enfermedades poco frecuentes también corresponde esta cobertura integral de las que les hablo. Ahora, es importante que sepamos que hay límites a esta cobertura integral. ¿Cuándo se producen estos límites? Cuando los prestadores que se seleccionan no están dentro de la cartilla de la obra social o de la empresa de medicina prepaga a la cual estoy afiliado. En ese caso, lo que se va a establecer son los límites establecidos por el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar estos límites del nomenclador? Cuando el paciente ya sabe que va a tener que utilizar una prestación, lo primero es pedirle a la obra social o a la prepaga que cubra la prestación y a la vez que informe el listado de prestadores que se encuentran en su cartilla. Si no lo hacen, hay que avanzar con un reclamo por escrito. El ideal es enviar una carta de documento. Si previo a enviar una carta de documento quieren hacerlo ustedes de manera particular, pueden hacer una nota presentándola siempre con una copia para que la reciban, sellándoles y poniéndole fecha a la copia que se llevan ustedes, en la que solicitan este listado de prestadores para los tratamientos o terapias de rehabilitación que necesitan. Si nuevamente no se otorga, ahí sí recomendamos enviar una carta de documento. ¿Esto por qué? Porque de esta manera dejamos acreditado que la obra social o la empresa de medicina prepaga no cuenta en su cartilla con prestadores ni propios ni contratados que otorguen la prestación que estamos necesitando. A partir de ese momento podemos presentar nuestros propios prestadores con los presupuestos acordes a la prestación que necesitamos. No obstante, es importante saber que lo más probable es que la cobertura del integral vaya a ser rechazada por el agente de salud al que el paciente está afiliado. En ese caso es probable que haya que ir o a la justicia o a la Superintendencia de Salud de la Nación. En el caso de ir a la justicia, a través de la documentación que hablamos recientemente, van a poder acreditar que efectivamente se pidió la cobertura, se pidió el listado de prestadores y que este listado nunca se ofreció y que por eso no tuvieron más opción que optar por prestadores que no son ni de la cartilla ni contratados por el agente de salud. Si previo al pedido al agente de salud ya se optó por un prestador por fuera de cartilla, tenemos que saber que lo más probable es que la autorización sea hasta los valores del nomenclador. Si la autorización en cambio es por debajo del nomenclador o directamente hay un rechazo, existe la posibilidad de ir por la vía judicial. Lo que hay que saber es que la vía judicial, la orden de cobertura que va a otorgar es con este límite del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Y ahora, ¿a qué prestaciones uno tiene derecho? Tenemos derecho a kinesiología, a terapia ocupacional, fonoaudiología, acompañante terapéutico, a tratamientos, a dispositivos como ser silla de ruedas, BiPAP, CPAP, sistema alternativo de comunicación. Y acá me quiero detener en uno de estos, me quiero detener en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque muchas veces los agentes de salud tienen un formulario prearmado. Y cuando el médico tratante o la terapista ocupacional recibe este formulario, nota que las características de la silla de ruedas que uno necesita no están dentro de este formulario. En ese caso, se puede hacer la orden médica detallando las características de la silla que se necesita. Y lo que tiene que hacer el afiliado o su grupo familiar es presentar en el agente de salud esta orden médica. Si el agente de salud no la quiere aceptar, entonces se puede enviar a través de un sistema que se llama OCA Confronte Postal. En ese caso hay que ir con 3 juegos hasta un OCA y solicitar este servicio. Será OCA quien se acerque al agente de salud para entregarle y el agente de salud le va a sellar una copia. Pero además, si no quieren sellar esa copia, OCA devuelve
una constancia en la que figura que el agente de salud rechazó la recepción. Con eso ustedes acreditan que intentaron realizar la presentación y el agente de salud lo rechazó. Si el agente de salud lo recepciona y le sella la copia a ustedes, pero insiste con el formulario prearmado, ustedes deben insistir con que ese formulario no cuenta con las especificaciones de la silla de ruedas que necesitan y por lo tanto corresponde la cobertura de la silla de ruedas indicada en la orden médica. Por otro lado, también tenemos dos situaciones, los estudios genéticos y los medicamentos que no están autorizados en Argentina por ANMAT, pero sí están autorizados en las principales agencias de salud del mundo. En el caso de los estudios genéticos, ya hay un montón de resoluciones por las que se estableció que corresponde la cobertura del estudio genético cuando está indicado por el médico tratante y está justificado. Respecto de medicamentos que no estén autorizados por ANMAT, pero sí por las principales agencias del mundo, hay un sistema que se llama RAEM, por el cual se le solicita a ANMAT la autorización para importar esa medicación. Este medicamento tiene que estar aprobado por alguno de los países listados en el anexo 1 del decreto 150 de 1992. Con la presentación de la documentación a través de la plataforma TAD en el RAEM, ANMAT en el plazo máximo de 7 días suele emitir la autorización. Emitida la autorización, se debe presentar ante el agente de salud el pedido de cobertura para que el agente de salud sea quien realice la compra y la importación. Sobre esto también corresponde la cobertura integral. Por último, también quiero que hablemos de la figura del cuidador domiciliario. Es una figura que muchas veces es rechazada por los agentes de salud, estableciendo que quienes deben llevar adelante estas tareas son los familiares. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no tiene un grupo familiar que pueda llevar adelante los cuidados domiciliarios. Por un montón de situaciones, por ejemplo, un paciente mayor, hombre, alto, con tal vez un peso de 80 kilos, que convive con su esposa, que mide tal vez 1,60 m y pesa 55 kilos. Claramente, en esa situación, por más que el grupo familiar es un grupo familiar continente, la esposa no puede realizar las tareas de cuidados domiciliarios. En esa situación, por más que esté este grupo familiar, corresponde la cobertura de los cuidadores domiciliarios. Una persona que su grupo familiar trabaja, que tiene hijos, tampoco no deja de ser un grupo familiar continente. Es un grupo familiar continente, pero es un grupo familiar que no puede desarrollar las tareas de cuidado. Y cuando el paciente se complejiza, lo que también sucede es que el grupo familiar no tiene los conocimientos para realizar estas tareas de cuidados domiciliarios, motivo por el que también corresponde la cobertura de este tipo de cuidados.